Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor de que podemos estar un día más acá en la casa de oración para poder estudiar su palabra. Y seguimos estudiando el libro de Isaías y hoy día vamos a estudiar específicamente Isaías capítulo 43. Así que le invito a que abra su Biblia en Isaías 43 y el estudio del día de hoy lleva por título El amor de Dios por su pueblo. Ya, el amor de Dios por su pueblo. Así que, si lo tiene ahí, Isaías 43, dice así los primeros versículos. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Amén. Bien, mis queridos hermanos, haciendo un pequeño recuento, ¿cierto?, de lo que hemos venido estudiando en todos estos lunes, ¿cierto?, durante este libro de Isaías. Nosotros debemos recordar, ¿cierto?, de que Dios le había dicho al pueblo de Israel, al pueblo de Judá específicamente, que por su pecado ellos iban a tener que pasar 70 años cautivos en Babilonia, ¿ya? Esta palabra profética, ¿cierto?, nosotros la vemos que la dice el profeta Jeremías, ¿ya? El profeta Jeremías habla al pueblo también y le dice de que ellos iban a tener que pasar 70 años cautivos en Babilonia, por su pecado, por su idolatría, por haber hecho mal las cosas. El reino del norte, Israel, ¿cierto?, o Efraín, ¿cierto?, o las 10 tribus de Israel, ellos fueron llevados a Asiria, ¿cierto?, fueron esparcidos por Asiria y ahí se mezclaron las 10 tribus de Israel en el año 722. Pero Judá en el 586 fue llevado cautivo a Babilonia, ¿cierto?, como disciplina de parte de Dios por el pecado de ellos. Cuando ellos llegaron ahí a Babilonia, había muchas personas, ¿cierto?, obviamente en un país extranjero que adoraban muchos dioses. Había una diversidad de dioses, tenían otra cultura, tenían otras creencias, tenían otras prácticas y ellos adoraban a otros dioses. Y el pueblo de Judá, ¿cierto?, para poder conservar su identidad, tenían que volver, por así decirlo, al original, tenían que volver al Dios que le había hablado, al Dios, ¿cierto?, que le había advertido lo que les había de suceder. Y este periodo, mis queridos hermanos, del cautiverio, ¿cierto?, que fue un periodo de disciplina de parte de Dios para el pueblo, sirvió para purificar al pueblo de su idolatría. Ya cuando Judá salió de Babilonia, ya Judá no volvió a ser el mismo, no volvió a ser la misma tribu, ¿cierto? Ellos fueron purificados totalmente de esa idolatría. En ese tiempo, en esos 70 años, como ellos no tenían templo, porque el templo había sido destruido y como estaban lejos de su tierra, ¿cierto?, ellos ahí es donde muchos creen que nacen las sinagogas, ¿ya? La palabra sinagoga significa congregación, asamblea. Y las sinagogas, ¿cierto?, eran reuniones donde se juntaban, ¿cierto?, las personas para poder adorar al Señor, para poder aprender de la palabra y para poder, ¿cierto?, estudiar de la ley y para poder adorar al Señor, ¿ya? Como ellos estaban alejados de su tierra, estaban ajenos al templo, en ese tiempo se provocan, ¿cierto?, las sinagogas. Ese fue un periodo, mi hermano, donde Dios, ¿cierto?, trató con el pueblo de Judá y ahí, por ejemplo, nace un amor profundo por la ley y por la palabra del Señor. Nosotros vemos de que uno de los sacerdotes después que regresa se llama Esdras, y Esdras dice la palabra que era un hombre versado en la palabra, un hombre, ¿cierto?, que amaba a Dios y que había dedicado su mente, su corazón para poder estudiar la palabra del Señor, ¿ya? Entonces nosotros vemos de que Esdras, ¿cierto?, había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor. Dios también por medio del profeta Isaías habló, ¿cierto?, de que iba a levantar a Ciro, ya un gobernante persa, ya que lo iba a usar el Señor para que cuando él tomara a Babilonia y Babilonia cayera, lo cual pasó en el año 539 antes de Cristo, cuando Ciro, ¿cierto?, toma Babilonia,
Ciro, uno de los primeros edictos que da es que toda la gente que había sido llevada cautiva pudiera volver a sus tierras. A algunos les cuesta un poco hacer el margen de los años, ¿cierto? Porque dice, bueno, del 586 al 539 como que no dan los 70 años, ¿ya? Pero nosotros debemos recordar de que cuando Judá fue llevado, ¿cierto?, cautivo a Babilonia, fueron en 3 deportaciones llevados cautivos. Y cuando ellos vuelven también del cautiverio, también ellos vuelven en 3 deportaciones, ¿cierto? Regresan en 3 retornos. El primero de ellos, ¿cierto?, es con Zorobabel, el segundo es con Esdras y el tercero es con Nehemías. En estos 3 retornos ellos vuelven, ¿cierto?, de Babilonia, y entonces ahí hay que hacer los cálculos. El profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, habla sobre esto, y él dice que estando ahí miró las profecías, ¿cierto?, de Jeremías, y se dio cuenta de que ya se habían cumplido los 70 años, y hace una oración en Daniel capítulo 9, donde le pide al Señor que tenga misericordia, ¿cierto?, de los judíos, y que ellos puedan retornar a su tierra, ¿ya? Entonces ahí nosotros vemos esas palabras proféticas cumplidas. Bien, como veíamos, ¿cierto?, en el capítulo 43, versículo 1 al 3, dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Ya? ¿Cuál es el trato, mis queridos hermanos, que tiene Dios con su pueblo? Acá nosotros vemos de que Dios, en primer lugar, se identifica, ¿cierto?, como el creador. El creador, ¿cierto?, dice: yo, Jehová, soy tu creador. Y mis queridos hermanos, ¿cierto?, nosotros como hijos del Señor, a pesar de muchas teorías, ¿cierto?, que el mundo pueda tener, o que la sociedad actual pueda tener, o que aún muchos quizás hijos de Dios se han desviado, ¿cierto?, en su creencia acerca de quién es Dios, ¿cierto? Para nosotros hay solamente un creador, ¿ya? Y ese creador es el Señor. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? La tierra está desordenada, vacía, y Dios es quien forma todas las cosas. La palabra en Colosenses ya dice de que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, ¿cierto? Y Cristo, ¿cierto?, es el que tiene preeminencia sobre la creación. Y la palabra, mis queridos hermanos, en el Salmo 139, versículo 13, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No te fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nosotros vemos, mis queridos hermanos, de que por la palabra Dios se revela y se presenta como el creador, ya, como el formador, como aquel que nos creó en el vientre de nuestra madre, ya. Y la palabra en Jeremías dice: aún antes que naciese, ¿cierto?, yo tenía un plan y un propósito para con tu vida, y te di, ¿cierto?, por profeta a las naciones. Aún antes que fuera formado Jeremías, ¿cierto?, en el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan y un propósito asignado para la vida de él. Nosotros, ¿cierto?, lo que debemos entender, o lo que nos quiere decir esta palabra, es primeramente, ¿cierto?, que el pueblo de Israel no nace por casualidad, ¿ya? Dios fue quien lo creó, quien lo formó, quien permitió, ¿cierto?, que Israel creciera, se multiplicara. Dios fue quien llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para hacer de él una gran nación. Dios fue, ¿cierto?, el que del hijo de Abraham, de Isaac, ¿cierto?, después nace Jacob, y de ahí nace, ¿cierto?, la nación de Israel. Dios es el creador, el formador del pueblo de Israel. Entonces Dios, así como es el formador de la nación del pueblo de Israel, Dios también es nuestro creador. Usted no es producto de la casualidad, usted no es producto de un Big Bang, ¿ya? Usted no es producto de
de una cadena de eslabones, ¿cierto? Que ha ido quizás por milenios o millones de años, dicen los científicos, mutando, ¿cierto? Hasta formar lo que somos nosotros actualmente. Todas esas son teorías. ¿Qué es lo que es una teoría? Teoría, ¿cierto? Es una creencia que no está totalmente confirmada. Eso es lo que es una teoría. Es una teoría simplemente, es una idea que no tiene base científica que pueda ser confirmada. Pero Dios se presenta en la Biblia como nuestro creador, como nuestro formador. Dios también dice de que Él formó a la nación de Israel, ¿ya? Dios formó esta nación, la creó y Dios además la formó. Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 6 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó Jehová y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios, cierto, se presenta como el que formó a la nación de Israel, ¿ya? Y Dios escogió a la nación de Israel no por ser ellos el pueblo más inteligente, ni el pueblo más fuerte, ni el pueblo más capacitado, ni por ser, cierto, un pueblo quizás superior a las otras naciones, sino que Dios lo escogió de solamente pura gracia, ¿ya? Dios llamó a esta nación, Dios permitió que esta nación creciera, se multiplicara, ¿cierto? En Egipto, en la tierra de Gosén, cuando ya fueron multiplicados, Dios permitió, ¿cierto?, que ellos cayeran en servidumbre en Egipto, y dice la palabra que ellos tuvieron 430 años bajo servidumbre en Egipto, ¿ya? Pero todo esto tenía un plan y un propósito de parte del Señor. Además, Dios todo esto lo había advertido, ¿cierto?, de antemano. Dios le había dicho a Abraham: mira, de tu descendencia ellos pasarán, ¿cierto?, esta cantidad de tiempo ahí, porque yo voy a permitir, ¿cierto?, que se multiplique el pueblo y después los voy a sacar de Egipto con mano poderosa. ¿Cómo podemos traer eso, cierto, nosotros para nuestros días? Dios, mi querido hermano, no es un Dios de casualidades, ¿ya? Y Dios es quien forma, ¿ya? Dios es quien llama, Dios es quien nos forma, ¿cierto? Dios fue, por ejemplo, el que estableció esta iglesia acá en Talcahuano. Dios fue el que formó esta iglesia acá en Talcahuano, ¿ya? Y Dios es el que nos permite trabajar en su obra, en su viña, acá en Talcahuano. Porque para Dios no hay casualidades. Dios es un Dios de propósito, de designios, que tiene planes establecidos, ¿ya? Y Dios también le habla al pueblo de Israel, ¿cierto? A los judíos igual, y le dice: mira, yo soy el que te rescató de Egipto, ¿ya? Yo soy el que te rescató de Egipto. Mire lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo 3, 7 dice así: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, ¿ya? Dios había escuchado el clamor de su pueblo, ¿cierto?, cuando estaba cautivo en Egipto. Y Dios, por medio de esta palabra en Isaías, nosotros encontramos, ¿cierto?, de que el Señor no trabajó al azar con su pueblo. Dios fue quien lo creó, Dios fue quien lo formó, Dios fue, ¿cierto?, quien lo rescató de Egipto, y Dios es el que también le da una nueva identidad a su pueblo, ¿ya? Dice: yo te puse por nombre, dice la palabra, Israel. Israel, mis queridos hermanos, significa el que pelea con Dios y con los hombres, ¿ya? Esto significa Israel. ¿Y por qué? Porque, bueno, Jacob, ¿cierto? ¿Cuál era la identidad que tenía Jacob? Dice la historia de que cuando iban a nacer, ¿cierto?, había mellizos, ¿cierto?, en el vientre de la mamá.
Y, ¿cierto? Jacob salió tomado del talón, del calcañar, ¿cierto? De su hermano Esaú. Y Jacob era el segundo. Ya Esaú nació primero y tenía el derecho a la primogenitura, pero Jacob, ¿cierto? Tenía tomado su talón, ¿ya? Y en una oportunidad, cuando ellos ya crecieron, a Esaú le correspondía la primogenitura, pero Esaú era un varón prófano, un varón que no se interesaba por el Dios de sus padres, no se interesaba por servir al Señor. En cambio, Jacob era un hombre que amaba, ¿cierto?, la bendición de Dios, un hombre que quería tener un pacto con Dios. Pero como era el segundo hijo, no le correspondía a él el derecho de primogenitura. Y un día, por consejo de su madre, él decide, ¿cierto?, tomar la apariencia de su hermano, disfrazarse de su hermano, decirle a su papá, ¿cierto?, que ahí había ido a cazar y que, bueno, que lo bendijera ahora. Y Isaac, ¿cierto?, pone la bendición sobre Jacob. Y después, cuando su hermano Esaú se entera, dice, bueno, tú eres un tramposo, un mentiroso, un ladrón, ¿cierto? Y bueno, y precisamente Jacob, ¿cierto?, mintió para poder obtener la bendición. Era un oportunista también, porque en una oportunidad, cuando su hermano volvía muy cansado del campo, dice de que él estaba preparando unas lentejas, un guiso rojo, y va y le dice, bueno, yo te doy, pero tú me tienes que dar tu primogenitura. Entonces era un hombre oportunista, porque un plato de comida a mi hermano no se le niega a nadie, ¿ya? Y menos si una persona está muy cansada o muy fatigada, ¿cierto?, que el hombre venía del campo, pero él tomó esa oportunidad para poder conseguir algo. ¿Por qué? Porque amaba la bendición, pero quizás no sabía entender el tiempo y el propósito del Señor. La cosa es que después que él le roba la bendición a su hermano, él siguió siendo Jacob. Pero él, cuando fue, ¿cierto?, a la tierra de sus parientes, dice de que en el camino tuvo un encuentro con Dios, ¿ya? Y dice de que él, cuando iba ahí de camino, se acostó para dormir y soñó. Soñó que veía una escalera, ¿cierto?, que bajaba desde el cielo, y veía ángeles que bajaban y subían. Y él, cuando despertó, dijo, esto es templo de Dios, esto es casa de Dios. Y ahí él le hizo una promesa al Señor y le dijo, mira, Señor, si tú vas conmigo, me bendices, ¿cierto?, esto será tu casa y yo te voy a servir, y de lo que tú me dieres yo apartaré para ti. Y dice la palabra que Dios lo bendijo. Llegó allá, ¿cierto?, conoció a su señora, ¿cierto?, a Raquel, trabajó 7 años por ella, fue engañado, el engañador fue engañado, y le dieron a Lea, ¿cierto?, en el día de su matrimonio. Tuvo que trabajar 7 años más. Finalmente se casó con la hija de Labán, ¿ya? Seguía siendo Jacob con esa identidad. Y después tuvo que trabajar otro tiempo más para conseguir, ¿cierto?, su ganancia material, por así decirlo. Y Dios le dice, ahora es tiempo de volver. Y cuando él venía regresando, en una oportunidad dice de que fue a darle aviso a su hermano Esaú, porque su hermano, ¿cierto?, lo quería solamente liquidar, ya por haberle robado la bendición. Pero él, cuando venía de regreso, ¿cierto?, a la tierra de Canaán, va a avisarle a su hermano, manda mensajeros que le avisen, y la respuesta fue, bueno, viene Esaú a encontrarte con un montón de hombres, como 400 hombres, para poder recibirte, ¿cierto? Y las intenciones claramente eran otras, era poder hacerle daño a Jacob y todo lo que él tenía. Dice la palabra que Jacob separó, ¿cierto?, sus rebaños, todas sus posesiones, y él pasó, ¿cierto?, a otro lugar y se puso a orar. Y en la noche apareció un ángel, ¿ya? Y él luchó toda la noche con el ángel, peleaba con el ángel. Hermano, Jacob era un hombre que anhelaba la bendición, ¿ya? Y él se daba cuenta que estaba peleando, ¿cierto?, por la bendición. Y dice de que cuando ya rayaba el alba, después de haber pasado toda la noche, Jacob lo único que le decía, yo no te voy a dejar si es que tú no me bendices. Yo no te voy a dejar si es que tú no me bendices. Y toda la noche pasó peleando, ¿cierto?, con el ángel, hasta cuando ya estaba amaneciendo. Y el ángel de pronto le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob, dijo. Y el ángel le dijo, tu nombre ya no va a ser Jacob, tu nombre va a ser Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿ya? Él luchó por su bendición y Dios le cambió su identidad. Pasó de ser, ¿cierto?, el ladrón, tramposo, estafador, mentiroso, pasó ahora a ser un príncipe de Dios, ¿ya? Un hombre que lucha con Dios, que lucha con los hombres y vence. Porque claro, había ahora obtenido la verdadera bendición de parte de Dios, el verdadero respaldo de parte del Señor. ¿Qué aplicaciones, mi hermano, sacamos, ¿cierto?, de esta primera enseñanza?
Dios, mis queridos hermanos, es quien nos formó a nosotros también en el vientre de nuestra madre. Usted no es producto de una casualidad, usted no es producto del azar, usted no fue creado ni formado, ¿cierto?, por coincidencia, ¿ya? Usted, aunque no estaba quizá en el plan de su papá o de su mamá, usted nació porque Dios tiene un propósito con su vida. Ya usted no es un error, usted es un hijo de Dios si ha aceptado a Jesucristo y Dios tiene un plan de bien para su vida. Lo segundo es que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. En primer lugar, el plan de Dios es salvarnos. Y en segundo lugar, es poder usar nuestra vida en la obra de Él. El primer plan de Dios es darnos salvación, ¿ya? Y lo segundo es poder utilizar tu vida para poder bendecir a otros, ser un instrumento de bendición para otros. Dios, ¿cierto?, había llamado a Israel, formó la nación de Israel, y el propósito de Dios es que Israel fuera un pueblo de bendición para las demás naciones, ¿ya? Dios también nos saca de lo vil y de lo despreciado para que le sirvamos. Así como Dios sacó a Israel de Egipto, ¿cierto?, de la servidumbre de Faraón, de la esclavitud de Faraón, Dios también nos sacó del mundo, nos sacó de la servidumbre del diablo, de la esclavitud en la que nos tenía el diablo, de la servidumbre, de la esclavitud que estábamos nosotros hundidos en nuestros delitos y pecados, para que ahora nosotros sirvamos a Dios. Y en Jesús, mis queridos hermanos, nosotros tenemos ahora una nueva identidad, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, en Cristo, ¿cierto?, son hechas nuevas todas las cosas. Así como Jacob, ¿cierto?, tenía su identidad pasada, ya de ladrón, de mentiroso, de estafador, de una persona oportunista, ¿cierto?, pero que amaba la bendición del Señor. Así también nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos también nuestra identidad. Yo no sé cómo era conocido usted o cómo los demás hablaban de usted antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Pero se supone que cuando entregamos nuestra vida al Señor, Dios nos da una nueva identidad. Y el Señor dice, las cosas viejas pasaron, yo aquí hago nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Porque nueva criatura somos ahora en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo, ahora tenemos identidad de hijos de Dios. Antes pudimos haber sido lo que hubiéramos sido, pero ahora en el Señor tenemos una nueva identidad, un nuevo propósito y una nueva misión como hijos del Señor. ¿Ya? Veamos ahora lo que dice, ¿cierto?, Isaías 43, versículo 4 al 7. Dice así la palabra del Señor: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. El amor de Dios, ¿cierto?, para con su pueblo. Dice acá, porque de estima fuiste a mis ojos. ¿Cómo demuestra, mis queridos hermanos, o cómo demostró Dios su amor por el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, no se caracterizó por ser un pueblo fiel, no se caracterizó por ser un pueblo obediente, no se caracterizó por ser un pueblo leal a Dios. El pueblo de Israel se caracterizó por su desobediencia, por ser un pueblo testarudo, un pueblo contumaz, un pueblo llevado de su idea. Pero a pesar de todo eso, mis queridos hermanos, Dios demostró su amor al perdonarles siempre, ¿ya? Cuando Dios los disciplinaba, la disciplina no duraba para siempre. Cuando Dios los corregía, no duraba para siempre. Dios los disciplinaba, el pueblo se arrepentía, entendía, ¿cierto? Caminaban un tiempo bien, volvían a olvidar al Señor y Dios debía volver a tratar con ellos. Aún la disciplina de los 70 años, ¿cierto?, en Babilonia, que fue una disciplina de las más drásticas que Dios utilizó con el pueblo, duró solamente eso, 70 años, ¿ya? Porque el propósito de Dios, mi hermano, no era destruir al pueblo, sino que el pueblo entendiera que necesitaban ser esa nación especial en sus manos para cumplir sus planes y sus propósitos. Dios demostró también su amor a Israel, ¿cierto?, al ayudarles en los tiempos difíciles, ¿ya? Cuando ellos, por ejemplo, eran oprimidos por su enemigo, muchas veces el pueblo clamaba al Señor y Dios los liberaba.
Dios levantaba, ¿cierto?, un hombre, una mujer, levantaba, ¿cierto?, un Gedeón, una Débora, levantaba, ¿cierto?, un Jefté, levantaba, ¿cierto?, a alguien, a un Sansón, a diferentes líderes, ¿cierto?, que liberaran al pueblo de la opresión de sus enemigos, ¿ya? Entonces, cuando ellos, por ejemplo, tenían problemas, sequías, hambruna, ellos podían clamar al Señor y Dios demostraba su amor al responderle y al ayudarle en los tiempos difíciles, ¿ya? Dios demostró su amor al pueblo, ¿cierto?, al prometerle que estaría con ellos en las pruebas, en la disciplina y en el cautiverio. Dios, por ejemplo, le había hablado al pueblo, le decía: mira, esto te va a pasar por tu desobediencia, pero yo voy a estar contigo. Cuando vaya allá a Babilonia, le dijo: mira, procura la paz de la ciudad. Le dijo: no te achiques, por así decirlo, sino multiplícate, ¿ya? Sigue multiplicándote, sigan buscando de mi presencia, ordenen sus caminos, porque yo voy a estar con ustedes en ese tiempo de disciplina. Entonces, aún en la disciplina, mi hermano, Dios mostró su amor con el pueblo al decirle que Él iba a estar con ellos y darle una promesa de que ellos iban a regresar un día, ¿ya? Y Dios demostró su amor al hacerle esta promesa de que ellos iban a volver a su tierra. Cuando nosotros vemos las palabras, hermanos, de los profetas, ¿cierto?, vemos de que muchos de ellos hablaron de esto, de esta corrección, pero hablaron también de que Dios estaría con ellos en ese proceso, ¿ya? Finalmente nosotros sabemos de que ellos volvieron. ¿Y qué aplicaciones, mi hermano, sacamos de esto? Es que Dios demuestra su amor para con nosotros al igual que a Israel, al perdonar nuestros pecados. Dios demuestra el mismo amor, ¿cierto?, que demostró por su pueblo. Dios lo demuestra también por nosotros, por su iglesia. Ojalá, mi hermano, nosotros no nos califiquemos como ser una iglesia testaruda, porfiada, rebelde, contumaz, llevada de su idea, sino que nos califiquemos por ser una iglesia conforme al corazón del Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el mismo trato, mi hermano. Así como fue Israel y Dios trató de Israel, Dios va a tratar también con su iglesia. Porque Israel era, por así decirlo, el hijo de Dios, ¿ya? La iglesia ahora somos hijos de Dios también. Entonces el mismo trato, la historia del Antiguo Testamento, lo que pasó al pueblo de Israel, las situaciones que ellos vivieron son principios, ¿cierto?, que nos enseñan a vivir nuestro cristianismo en el día de hoy. Dios el día de hoy, hermano, igual va a corregir el pecado. Dios igual va a disciplinar el pecado. Dios igual, ¿cierto?, nos va a advertir de las consecuencias de las malas decisiones. Dios igual nos va a permitir vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y Dios también, mi hermano, nos va a perdonar cuando nos equivoquemos. Y nos va a restaurar. Y en medio de la disciplina, Dios también va a seguir estando con nosotros, ¿ya? No es la idea, no es el plan original de Dios, pero Dios es la misma promesa que también el Señor le hace a su iglesia en este tiempo. Dios demuestra su amor al perdonar nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz. Dios demuestra su amor, mis queridos hermanos, para con nosotros ahora en este tiempo, al proveer bendiciones para nuestra vida y para nuestra familia. Mis queridos hermanos, nosotros debemos ser tan agradecidos con el Señor, tan agradecidos. Delante iba en la micro, mis queridos hermanos, iba ahí en la locomoción colectiva y de pronto, ¿cierto?, una señora empieza a bajar de la micro, una persona con muletas, mi hermano. ¿Cuánto le costó subir? ¿Cuánto le costó bajar? Mi querido hermano, dele gracias a Dios que usted tiene sus piernas buenas y puede caminar. Dele gracias a Dios que usted puede ver. Quizás no tiene la mejor vista, ¿cierto? Quizás tiene que usar un lente, algo, pero dele gracias a Dios. Porque hoy en día, ¿cierto?, hay personas que están pasando muchas situaciones difíciles. Y Dios muchas veces a nosotros, ¿cierto?, nos libra de esas situaciones. Entonces, seamos agradecidos con el Señor. No pensemos de que, bueno, es que me lo merezco, o que, bueno, yo estoy así porque yo soy bueno, o porque Dios, ¿cierto?, no sé, miró algo especial en mí. Porque si volvemos al original, a la palabra, ¿qué es lo que dice la palabra? Que en Israel no había visto nada hermoso, nada precioso, ni nada de estima, sino que solamente por gracia escogió a la nación de Israel para mostrar su favor en ellos. Y Dios habla lo mismo de nosotros en el Nuevo Testamento. El Señor dice: de lo vil y de lo despreciado, el Señor nos llamó
para avergonzar a los sabios y a los fuertes. En el mundo, mi hermano, hay gente mucho mejor que nosotros, preparada intelectualmente, más bonitos que nosotros, con mejor economía que nosotros, que podrían tener muchas cualidades mejores con nosotros. Siéntase privilegiado y agradecido de parte de Dios que Dios lo llamó a usted, mi hermano. Porque si fuera al ojo humano, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, el profeta Samuel fue a escoger al próximo rey de Israel, créame que al ojo humano, mi querido hermano, hubiera escogido al primero simplemente, ¿cierto? Como cuando vio a Saúl y dijo, bueno, este es el escogido porque es el más alto, el más bonito, el más fuerte. Pero Dios mira lo que no mira el hombre, Dios mira el corazón. Entonces, mis queridos hermanos, siéntase agradecido que Dios pone un pan en su mesa, que Dios, ¿cierto?, cuida de su vida, de su familia, le da salud, le da vida. Dios demuestra su amor para con nosotros, mi hermano, al responder nuestras oraciones de acuerdo a su plan y su propósito, ¿ya? Y Dios demuestra su amor para con nosotros al animarnos a confiar en los tiempos de prueba, que Él siempre tiene el control, mis queridos hermanos. En las pruebas, en las dificultades, en los procesos, en las disciplinas, Dios siempre tiene el control. Y algo que nosotros debemos entender, que el acto de disciplina de Dios, ¿cierto?, cuando Dios nos corrige, es un acto de amor de Dios, porque Dios lo que busca no es destruir nuestra vida. Dios lo que busca, ¿cierto?, no es que nosotros nos alejemos de Él, o que nosotros reneguemos contra Él, o que nosotros no volvamos a sus caminos. Lo que Dios busca es llamar nuestra atención para enderezar nuestro camino a su voluntad. Y si Dios no lo corrige, usted no es hijo de Dios. Eso dice la palabra, porque Dios dice, al hijo que amo, lo corrijo y lo disciplino. Azoto a aquel que tomo por hijo. Imagínense. Entonces, si alguien dice, Dios a mí no me corrige, o mi Dios no disciplina, significa que usted no es hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios al hijo que no corrige es bastardo. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, si yo tuviera hijos, ¿cierto? Yo no tengo hijos, pero si tuviera, ¿a qué hijo voy a corregir yo? ¿A qué hijo voy a corregir yo si tuviera hijos? A los míos, ¿cierto? Pero si el hijo del vecino hace algo malo, ¿cierto? Si él no quiere ayudar a su mamá en la casa, a lavar los platos, a hacer la cama, ¿lo voy a ir a corregir yo a la casa del vecino? No, porque yo no tengo autoridad sobre ese hijo. Pero si yo tengo autoridad sobre mis hijos, ¿ya? Dios dice lo mismo. Yo al hijo que amo lo corrijo, a mis hijos los corrijo, ¿ya? Por amor los corrijo. Usted, cuando corrige a sus hijos, ¿cierto?, ¿por qué lo hace? Para sacar de ellos lo mejor, para enseñarles lo que está bien, lo que está mal, ¿ya? Asimismo también Dios nos corrige a nosotros para mostrarnos el camino. Pero Dios no corrige a la persona del mundo. Quizás lo deja vivir, ¿cierto? Pasará por cosas buenas, cosas malas, pero Dios nunca le dice, estás bien o estás mal. La persona simplemente vive, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen su padre. ¿Y quién es el padre de las personas del mundo? Satanás, el diablo, dice la palabra, ¿cierto? Jesús dijo, las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso, ladrón, asesino desde el principio. Y la Biblia dice que nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos, pecados. Vivíamos, ¿cierto?, de acuerdo a los frutos y la obra del Padre que teníamos antes. Pero ahora, como hijos de Dios, tenemos nuestro Padre. Tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad, un propósito, un llamado, una misión. Y ahora, como hijos de Dios, Dios, ¿cierto?, va a tratar con nosotros. Nos va a llamar la atención, nos va a corregir, nos va a enseñar. Porque Dios al hijo que ama, lo corrige. Amén. Lo digo también esto, mi hermano, porque por ahí andan algunos cristianos, ¿cierto?, que dicen, no, Dios no corrige, o Dios no disciplina. Yo no sé qué Biblia leen, ¿ya? Porque si usted lee el Antiguo Testamento, va a encontrar que Dios sí disciplina. Si usted lee el Nuevo Testamento, va a encontrar que Dios sí disciplina. Y si usted mira cómo se maneja la iglesia, usted va a encontrar que en la iglesia debe haber disciplina. Entonces yo no entiendo qué Biblia leen, o será que quizás que no la están leyendo. Puede ser, ¿cierto?, que no están leyendo la palabra y por eso desconocen estas cosas. Bien, hemos visto, ¿cierto?, que Dios fue quien formó a su pueblo, a Israel. Hemos visto que Dios ama a su pueblo, ¿cierto? Lo llamó, lo escogió porque Él lo ama y tiene un propósito y bendice a su pueblo. Y ahora vamos a ver, mis queridos hermanos, cuál es la tarea del pueblo de Dios. Ya veamos lo que dice Isaías 43, versículo 8 al 13. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos,
y a los sordos que tienen oído, al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oído. Congréguese aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, porque yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que haga yo, ¿quién lo estorbará? ¿Cuál entonces es el propósito o la misión del pueblo del Señor? Dios le dice, yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Dice, miren las otras naciones adoran otros dioses, tienen al leño, la madera, hacen dioses de oro, de plata, ¿cierto? De diferentes cosas. Es sorprendente, mi hermano, cuando usted lee, por ejemplo, los profetas, lo que habla Dios acerca de la escultura, las imágenes que hacen los pueblos, ¿cierto? Que no conocen su palabra y que piensan de que esos monos que hacen, ¿cierto? De plata, de oro, de madera que hacían en ese tiempo, bueno, en este tiempo lo hacen de yeso, ¿cierto? Dice, es sorprendente lo que opina Dios sobre eso. Yo le invito, mi hermano, a que usted lea la Biblia y la examine y se dé cuenta cuál es la opinión que Dios tiene de eso. En los mismos salmos, el Señor dice, tienen oído, no oyen, tienen ojo y no ven, tienen boca y no hablan. Semejante a ellos son quienes los fabrican. Porque tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen ojos y no ven. Y muchas veces uno le habla y le predica el evangelio y le dice, mira, esto es lo que dice la palabra, y la gente es sorda, ciega y muda. ¿Ya? Dios, cuando dio los 10 mandamientos, el Señor dijo, no te harás imágenes delante de mí, ¿ya? En uno de los mandamientos. Entonces, mis queridos hermanos, el mundo, las naciones siempre han tenido otros dioses, siempre han formado otros dioses o han querido creer en otras cosas, ¿cierto? En vez de creer en el Dios de la palabra, en el Dios de la Biblia. En ese tiempo Israel fue llamado ¿con qué propósito? Dice Dios, lo escogió, lo formó, lo llamó, lo amó con un propósito, para que Israel fuera testimonio a las otras naciones. Ese era, mi hermano, el llamado misionero que tenía el pueblo de Israel. Israel nunca entendió, mi hermano, ese propósito como nación. Nunca lo entendieron. Y los judíos, ¿cierto? Y el pueblo de Israel en general no se clasificó, ¿cierto?, como un pueblo evangelístico o misionero o que compartió, ¿cierto?, la verdad del único Dios verdadero. Ellos como que tenían su tierra, su templo, sus cosas, sus reglas, sus leyes, su palabra, y se quedaron ahí y no compartían el mensaje. Por ende, las demás naciones se perdían, por ende las demás naciones adoraban otros dioses, por ende las demás naciones seguían viviendo en pecado. Y Israel, ¿cierto?, se seguía centrando solamente en su religiosidad y muchas veces ni en eso, mi hermano, porque caían en idolatría y copiaban las prácticas de los dioses de las naciones vecinas en vez de afirmarse en lo que Dios le había entregado a ellos, ya como nación, como pueblo escogido de Dios, a pesar que ellos conocían su historia, de dónde Dios lo había sacado, cómo Dios lo había formado, pero ellos no entendían su identidad como pueblo. Cuando Dios, por ejemplo, envió a predicar, mi hermano, a Jonás, ¿qué es lo que hizo Jonás? Jonás dice de que escuchó el mensaje del Señor, anda a predicar a Nínive, ¿cierto?, la capital de Asiria, y Jonás fue, pagó su boleto y se fue para otro lado, ni por cerca de ir a predicar a Nínive. Y Dios tuvo que tratar con Jonás y que se lo tragara el gran pez, ¿cierto? Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del pez. Jonás se arrepintió, oró al Señor que le diera una nueva oportunidad. El pez vomita a Jonás, Jonás va a Nínive, predica, ¿cierto? Y después Jonás, ¿qué es lo que hacía? Estaba esperando, mi hermano, la destrucción de la ciudad de Nínive. No entendían cuál era el propósito de Dios. No entendían y nunca entendieron eso, mis queridos hermanos.
Después finalmente cuando no pasa nada los 40 días, ¿cierto? Y Jonás se enoja porque la plantita que le hacía sombra se había secado, y enfurecido Jonás dijo: ¿y para qué me manda a predicar a mí, a Nínive? ¿Cierto? Si yo sabía que te iba a arrepentir y le iba a dar oportunidad. Y el Señor le dice: pero Jonás, le dice, mira, tú tuviste misericordia de una planta, y yo no voy a tener misericordia de una cantidad de personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda. ¿Por qué no sabían distinguir entre su mano derecha e izquierda? Porque no tenían la ley de Jehová, no tenían la palabra de Dios, y ellos vivían de acuerdo a lo que ellos creían que era lo correcto, o siguiendo lo que sus dioses le enseñaban, porque desconocían la verdad. Pero el pueblo de Israel no entendía esto, que ellos eran portadores de una bendición para entregar a las demás naciones. Las naciones se seguían perdiendo por su ignorancia y por su silencio, por el silencio del pueblo de Israel. ¿Qué aplicaciones, mi hermano, sacamos para nosotros de esto que Dios le dice al pueblo: ustedes son mis testigos? ¿Ya? Bueno, los testigos de Jehová a todo esto toman literalmente este texto y ellos dicen: bueno, ahí está, ¿cierto? Acá se fundó nuestra secta, la de los testigos de Jehová, ¿cierto? Ahí dice Jehová dice: ustedes son mis testigos. Y bueno, mis queridos hermanos, quizás de repente nosotros podríamos criticarlo a ellos y decir, bueno, son una secta, y claramente lo son. Pero por lo menos, mis hermanos, se están esforzando mucho más que muchas iglesias evangélicas en ser testigos de su Dios, ¿ya? Porque nosotros, mi hermano, muchas veces nos olvidamos de nuestro llamado misionero, al igual que el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros guardamos silencio por vergüenza, por miedo, por no sentirnos preparados. Y muchas veces callamos y la gente se sigue perdiendo, ¿ya? Muchas veces nosotros no nos sentimos responsables si el vecino se pierde o si muere alguien sin Cristo, porque más allá, si no es de nuestra familia, no nos va a afectar, ¿ya? Y muchas veces tenemos la misma idea o la misma mentalidad que tenía el pueblo de Israel. Pensamos que la bendición de Dios es para nosotros nomás, ¿ya? Que nosotros somos llamados por Dios, que nosotros ya somos escogidos por Dios, que nosotros ya formó su iglesia acá en Talcahuano, que nosotros, ¿cierto?, ya tenemos identidad, hijo de Dios, que nosotros ya nacimos de nuevo, que nosotros somos amados, perdonados por Dios, pero se nos olvida el llamado misionero que Dios nos ha entregado, de ir y compartir el evangelio a toda criatura, de ir y predicarle a todo el mundo. Nosotros, mi hermano, debemos ocupar todas las formas posibles para poder predicar la palabra, ya como iglesia, en este tiempo, trayendo la palabra para nosotros. Jonás, mi hermano, dice de que fue camino de un día predicando la palabra ahí en Nínive. El hombre tiene que haber tenido las piernas buenas, mi hermano, ¿ya? Porque para predicar en una ciudad sumamente grande tiene que haber caminado mucho o haberse ido trotando, corriendo para poder llevar el mensaje. Hoy en día, mi hermano, usted por medio de un clic en el computador puede llegar a millones de personas. Por medio de un video usted puede publicarlo y llegar a mucha gente. Si usted, mi hermano, sale a entregar tratado en un día que usted dedique a predicar la palabra, yo creo que fácilmente, si usted dedica un día, ni siquiera un día, que usted dedique 3 horas, 4 horas a predicar la palabra, persona a persona, entregándole tratados, yo creo que fácilmente usted podría entregar 500 tratados, 1000 tratados, ¿ya? Pero muchas veces nosotros nos sentimos conformes de que ya Dios nos llamó, que Dios ya nos escogió, que ya somos hijos del Señor, que ya tenemos nuestra salvación segura, de que ya tenemos nuestro templo, nuestra casa de oración, que los que estamos, ¿cierto?, estamos asistiendo a una buena cantidad, y nos olvidamos de seguir cumpliendo el llamado misionero. Estas historias, mi hermano, de la palabra son para nosotros el día de hoy. Dios esto le recrimina a su pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que nosotros no imitemos lo malo, copiemos lo bueno y lo podamos poner por obra. Debemos entender, mi hermano, que la razón de ser de la iglesia, su trabajo es ganar almas. Esa es la razón de ser tuya como cristiano y de esta iglesia. Nosotros, mi hermano, claro, tenemos que trabajar nos gusta tener nuestro templo bonito, ¿cierto? Pero no es lo más importante. Un templo bonito sin almas salvadas no es nada, mi hermano, ¿ya?
Nosotros nos gusta trabajar y compartir, ¿cierto? Y podemos hacer una venta de un compartir y comer juntos, o celebrar el aniversario de la iglesia y tener un tiempo de coinonía, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el alma se salve, mis queridos hermanos, ¿ya? Y Dios quiere usar tu vida, mi vida, para poder ganar a otros para el evangelio. Todos tenemos un testimonio que contar y es nuestro deber compartirlo y no avergonzarnos de contar las obras que Dios ha hecho. Israel, hermano, imagínense el tremendo testimonio que ellos tenían para contar. Mi padre, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Era un hombre estéril, ¿cierto? Con su señora, con Sara. Y Dios hizo un milagro, ¿cierto? Y pudieron tener un hijo en su vejez, cuando ya había cesado ya la costumbre de la mujer. Y tuvieron un hijo y le pusieron Isaac. ¿Por qué? Porque cuando un ángel se le apareció y le dijo, va a tener un hijo, Sara se rió. Y el ángel le dijo, por reírte le vas a poner Isaac, porque Isaac significa risa. Y cuando lo cuentes, los otros se van a reír contigo. Isaac, ¿cierto? Era un hombre que también, ¿cierto? Su señora era estéril. Y él también oró a los 40 años y Dios le dio un hijo por medio de su señora, Rebeca, ¿ya? Y tuvieron cierto mellizo y ahí y Israel tenía un tremendo testimonio, hermano. Estuvimos 430 años en Egipto bajo la opresión de Faraón y Dios nos sacó con 10 plagas, pero tremendas, ¿cierto? La plaga de la sangre, la plaga, ¿cierto?, de la langosta, la plaga de las moscas, de las ranas, que se puso oscura la tierra, la muerte de los primogénitos. Hermano, tremendo testimonio. Tremendo testimonio. Que Dios te sacó del narcotráfico, que Dios te sacó de la centinela, que Dios te sacó de la delincuencia, que Dios te sacó de ser un mujeriego, que Dios te sacó de ser un ladrón, que Dios te sacó de no sé de dónde, hermano. Tú también tienes un testimonio que contar, ¿ya? Y nosotros debemos